Buenos días, querida profesora. Nosotros somos el equipo número 4 y está integrado por su servidora, Arana López Kenia Yoselín, por García Mesa Dafne Joana, Martínez y Hertera Juan Luis, Padrón Agustín Lili Marlene y Paredes Ortega Vanessa Alessandra. Bueno, hablemos sobre la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica relaciona la energía interna, el trabajo y el calor. Esta establece que si sobre un sistema con una determinada energía interna se realiza un trabajo o se transfiere calor mediante un proceso, la energía interna del sistema variará. La diferencia entre la energía interna del sistema y la cantidad de trabajo es el calor. El calor es la energía transferida al o desde el sistema debido a un potencial térmico, es decir, una diferencia de temperaturas entre el sistema y sus alrededores. Un ejemplo, si se considera que el sistema es un recipiente metálico con agua y se pretende elevar su temperatura por fricción, utilizando una cuchara o bien por el calentamiento directo con un mechero, en el primer caso se realiza un trabajo sobre el sistema y en el segundo una transmisión de calor. Cabe aclarar que la energía interna de un sistema, el trabajo y el calor, no son más que diferentes manifestaciones de energía. Es por eso que la energía no se crea ni se destruye, sino que durante un proceso solo se transforma en sus diversas manifestaciones. La siguiente, por favor. Definamos qué es un sistema. Un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para análisis. La masa o región fuera del sistema se conoce como alrededores. La superficie real o imaginaria que separa al sistema de sus alrededores se llama frontera. La frontera de un sistema puede ser fija o móvil. Los sistemas se pueden considerar cerrados o abiertos dependiendo de si se elige para estudio como una masa fija o un volumen fijo en el espacio. Un sistema cerrado, también conocido como una masa de control, consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Es decir, mmm, ninguna masa puede entrar o salir de un sistema cerrado. Ay, siguiente, por favor. Como se muestra en la imagen del lado derecho, como se muestra en la imagen del lado derecho, la energía en forma de calor o trabajo puede cruzar la frontera y el volumen de un sistema cerrado no tiene que ser fijo. La siguiente. Algunos ejemplos de sistemas cerrados son una batería de coche. Este se considera un sistema cerrado porque se alimenta de energía y solo expulsa energía sin realizar ninguna variación en la materia. Otro ejemplo sería la olla de presión. El contenido de una olla de presión se considera un sistema cerrado porque aunque existe un intercambio de energía con el exterior, no hay intercambio de materia. Por último, otro ejemplo sería un termómetro. Ya que el termómetro se encuentra cerrado herméticamente, el contenido del termómetro no varía jamás, pero sí reacciona de acuerdo a la temperatura que percibe, es decir, es sensible a la entrada de calor. La siguiente. El criterio de signos para sistemas termodinámicos. El criterio UPAC. Se considera positivo aquello que aumenta la energía interna del sistema o lo que es lo mismo, el trabajo recibido o el calor absorbido. El criterio tradicional. Se considera positivo el calor absorbido y el trabajo que realiza el sistema sobre el entorno. Aquí podemos observar las ecuaciones en donde delta U es el incremento de energía del sistema. Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio.
La Q es el calor intercambiado por el sistema con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio, aunque también se suele usar la caloría. Una caloría equivale a 4.184 julios. La W es el trabajo intercambiado por el sistema en el entorno. La siguiente. Algunos conceptos importantes que debemos revisar para entender un poco mejor esta ley son: trabajo. Se denomina trabajo a la transferencia de energía entre el sistema y el entorno por métodos que no dependan de la diferencia de temperaturas entre ambos. Es capaz de variar la energía interna del sistema. Balance de masa. Dentro de un sistema termodinámico, la masa siempre permanece constante. En el caso de los sistemas cerrados, no existe un intercambio de masa a través de las fronteras del sistema. Y por último, balance de energía. En los sistemas cerrados, la energía puede cruzar la energía de dichos sistemas en forma de calor o trabajo y se representa como calor. El sistema se encuentra en medio y el trabajo del otro lado. Bueno, y continuamos explicando qué es un sistema abierto. Para que un sistema se considere abierto, tiene que operar en estado estable y con una entrada y una salida de un flujo, como se observa en el esquema, puesto que la energía se va a conservar en todos los procesos. Y aquí tenemos que el flujo neto de calor agregado al sistema menos la potencia neta desarrollada por el sistema más el flujo de la energía asociada con el fluido que entra al sistema menos el flujo de la energía asociada con el fluido que sale del sistema, nos da un valor de 0. El balance implica que la energía almacenada o contenida en el sistema permanece constante. Esto quiere decir que todas las propiedades termodinámicas de este sistema permanecen invariables con el tiempo al operar en el estado estable. Bueno, la energía que está asociada con el flujo que entra o sale del sistema puede ser energía interna, energía cinética y energía potencial. También debe recordarse que se requiere una energía o un trabajo de flujo para que al introducir o expulsar el flujo del sistema, la energía por unidad de masa es asociada con el fluido que entra o sale del sistema. Aquí tenemos la primera ecuación y también tenemos una ecuación en donde se utiliza la definición de entalpía, donde los valores de entalpía, velocidad y altura se evalúan en las condiciones de entrada o salida del sistema. Introduciendo los conceptos anteriores, se puede formular de manera analítica el balance de energía para el sistema abierto. Y así tenemos dos ecuaciones, se puede utilizar la primera o la segunda. Bueno, yo les voy a hablar de la eficiencia térmica. En primera, podemos definir la eficiencia térmica como la relación entre el trabajo mecánico producido y la cantidad de calor que se le suministra, o también podríamos decir que es la relación entre el trabajo efectuado por la máquina y el calor absorbido por el foco caliente. La eficiencia térmica de cualquier motor térmico se define como la relación entre el trabajo y la entrada de calor. Para calcular la energía térmica, los ingenieros suelen utilizar la entalpía en la ingeniería termal. La siguiente, por favor. Por lo general, la energía se representa con la letra eta, que es una letra griega. La eficiencia, el trabajo y el calor, como tal, se representan por las unidades calorías o joules. Es importante que tanto el trabajo como el calor estén en las mismas unidades. Por ejemplo, aquí tenemos la conversión, ya que pueden estar en calorías o en joules. Aquí una caloría equivale a 4.2 joules y un joule equivale a 0.24 calorías. Para determinar la fórmula de la eficiencia térmica, se define el rendimiento térmico de cualquier motor como relación entre el trabajo que hace.
Se usan las letra ETA, que es la eficiencia, la W, que es trabajo, la Q, que es calor. Se tiene como QH al calor inicial y al QC como calor residual. La eficiencia térmica representa la fracción de calor que se convierte en trabajo. Es una medida de rendimiento sin dimensiones de un motor térmico que utiliza la energía térmica como una turbina de vapor, un motor de combustible interna o hasta un refrigerador. Por ejemplo, para una bomba de refrigerador o de calor, la eficiencia térmica indica el grado en el que la energía agregada por el trabajo se convierte en la salida neta de calor. Como es un número dimensional, siempre debemos expresarlo con W, que es para trabajo, QH, que es para calor inicial, QC, que es para calor residual, en las mismas unidades. Como tal, la energía se conserva de acuerdo con la primera ley de la termodinámica y la energía no puede convertirse en trabajo por completo. La entrada de calor debe ser igual al trabajo realizado, más el calor que se debe dispersar como calor residual en el ambiente. Por lo tanto, podemos escribir esta fórmula como eficiencia térmica es igual a trabajo sobre calor inicial, o calor inicial menos calor residual sobre calor inicial, o 1 menos calor residual sobre calor inicial. A fin de cuentas, esa fórmula va a dar el mismo resultado. Para darle eficiencia como un porcentaje, al final de la que nos dé esa fórmula se debe multiplicar por 100 para que nos dé un porcentaje. Si solo el calor residual es cero, en general la eficiencia incluso será mejor en otros motores térmicos o será baja. Es muy difícil convertir la energía térmica o la energía mecánica, ya que las eficiencias térmicas suelen ser inferiores al 50% o a menudo demasiado inferiores. La siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos una máquina que realiza un trabajo de 100 kilojoules y devuelve 250 kilojoules de calor a la fuente fría, es decir, el calor residual. ¿Cuál sería la eficiencia? En este caso nos dan los datos. Por ejemplo, la eficiencia no la desconocemos. El trabajo son 100 kilojoules. El calor inicial lo desconocemos. El calor final es de 250 kilojoules. Para obtener el calor inicial lo que se hace es el trabajo más el calor residual, que en este caso son 100 kilojoules más 250 kilojoules. Nos da un resultado de 350 kilojoules, que es el calor inicial. Usando ya cualquiera de las fórmulas que se explicaron con anterioridad, nos da que, por ejemplo, yo quiero usar la de trabajo sobre calor inicial, que son 100 kilojoules sobre 350 kilojoules. Ese resultado nos va a dar 0.2857 y lo multiplicamos por 100, lo que nos da un resultado de 28.57 por el resultado, es decir, la eficiencia del motor. Hablaremos sobre los ciclos termodinámicos. Estos se refieren a un circuito de transformación termodinámica realizada en uno o más dispositivos. Su objetivo es la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor a distintas temperaturas o de manera inversa. Estas se dividen en dos clases, de ciclo potencial y de ciclo bomba de calor. La siguiente, por favor. La de ciclo potencial se convierte en ciertas entradas de calor a una salida de trabajo mecánico. Un ejemplo de ello son los motores térmicos, que los podemos encontrar en los vehículos de motor y generan la mayor parte de la energía eléctrica del mundo. Las bombas de calor son las transferencias de calor desde bajas a altas temperaturas utilizadas en los trabajos mecánicos de entrada. Un ejemplo muy claro que tenemos en casa es el refrigerador y otro de ellos son las bombas de calor. Ambos funcionan en movimientos de calor de un espacio frío a un espacio cálido. Estas se componen de 4 procesos térmicos: el adiabático, isotérmico, isobárico y isócoro, que hemos visto a lo largo de las clases. La siguiente, por favor. Los ciclos más comunes son el ciclo de Carnot y el ciclo de Otto. El ciclo de Carnot es también conocido como motor de calor Carnot. Es utilizado de manera reversible. Este nos permite
que los 4 procesos que componen al ciclo puedan invertirse. Nos da como resultado un ciclo que opera en dirección contraria a las manecillas del reloj, y para comprender un poco la imagen, va del punto 1 al punto 2, permanece constante. Del 2 al 3 hay una exposición adiabática en donde el volumen va de mayor a menor y la presión disminuye. Del 3 al 4 hay una compresión isotérmica y del 4 al 1 hay una compresión donde disminuye el volumen. El ciclo de Otto es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se pueden encontrar en los motores de automóviles, y esto lo clasifica como un ciclo de potencia. Este se describe en el funcionamiento de los motores de pistón de encendido por chispa típica y se somete a una serie de 4 procesos reversibles. 2 de ellos son isentrópicos alterados. Esto quiere decir que son procesos adiabáticos reversibles, y 2 procesos isocóricos. La siguiente, por favor. De los menos comunes encontramos el ciclo Diesel, el ciclo Brayton, Rankine y Ericsson. El ciclo Diesel es muy utilizado en la navegación marítima y ferrocarrilera y algunos automóviles, y este es un proceso adiabático. El ciclo Brayton originalmente se utilizaba un compresor y expansión de pistón en lugar de utilizar una turbina y una compresión de gas. En la actualidad consiste en una turbina de vapor y un motor de reacción, y este se considera un ciclo cerrado. El Rankine es de los más fáciles de comprender, ya que hay un cambio de fases, va de una fase líquida a una fase vapor y viceversa. Este se aplica en los motores alternativos y un ejemplo de ello son las locomotoras de vapor. Este no ejerce procesos isotérmicos. El ciclo Ericsson, se caracteriza por usar aire caliente como su flujo de trabajo y se piensa específicamente para la aplicaciones solares. Este se considera un proceso isotérmico. A continuación, mi compañera Kenia hablará sobre algunas características para comprender y reforzar lo anterior mencionado sobre los ciclos termodinámicos. Características del ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico busca lo contrario de un ciclo termodinámico con la obtención de un trabajo, el cual se pueda hacer de manera más fácil y se podría decir, menos elaborada. De una característica sería que sería con menos esfuerzo, y su trabajo externo al ciclo para conseguir la transferencia de calor se produzca de la fuente más fría a la más caliente, al revés de cómo tendría el suceso. Existen muchos tipos de ciclos térmicos. A continuación expondremos algunos. Como mi compañera anteriormente ya mencionó el ciclo Rankine, ahora ya les diré el orgánico. El ciclo Rankine orgánico es un modelo de predicción del funcionamiento de un sistema de turbinas de vapor. Ese modelo utiliza un fluido orgánico de alto peso molecular con el cambio de fase líquido a vapor a punto de ebullición, que sucede a temperaturas más bajas al cambio de fase de agua, y así se obtiene un trabajo con la menor temperatura posible obtenida. El uso de estos fluidos permite utilizar un ciclo de Rankine para la recuperación de calor de fuentes de temperatura más baja, como la combustión de residuos industriales, el calor geotérmico, colectores solares térmicos y así se podría decir también térmicos. Esta fuente de más baja temperatura se convierte en trabajo útil, que sí puede ser convertido en electricidad. Siguiente, por favor. Otro ciclo que también mi compañera dijo con anterioridad es el ciclo diésel. El motor diésel es un motor térmico que tiene combustión interna alternativa que se produce para su autoignición del combustible debido a altas temperaturas derivadas a la alta relación de compresión que posee. Un ejemplo que yo creo que todos podemos comprender sería que, por ejemplo, los trailers son de motor diésel, los cuales ellos elaboran
los trabajos, por ejemplo, de jalar, cargar o tener trabajos de muchísima fuerza. Entonces, con el motor diésel, como se usa la compresión, se puede hacer un esfuerzo con todo lo derivado del motor y así hacer toda la función, que es, por ejemplo, jalar las cajas de los trailers, jalar las varillas, que son un peso mayor a lo que es un carro de gasolina normal se podría hacer. El motor diésel puede utilizar como combustible el gasóleo, que es el gas, y el aceite pesado derivado del petróleo, para que tenga una mejor fricción y pueda tener una mejor combustión. Como también aceites naturales como el aceite de girasol, además es muy eficiente en términos termodinámicos. Los mejores y más desarrollados motores diésel llegan a alcanzar un valor de entre 45% y 55% de eficiencia térmica, un valor muy elevado en relación a la casi totalidad de los motores de explosión, así como el de un carrito. Es uno de los motores más usados desde su creación y en diversas aplicaciones. Bueno, el siguiente ciclo también es el ciclo Stirling, y este es un motor de aire caliente y simplemente es un motor con combustión que es externa y alternativa. Fue inventado por Robert Stirling, de ahí su nombre, en 1816. El funcionamiento del motor se describe en el ciclo termodinámico de Stirling. El motor Stirling es una evolución de los motores de aire caliente que se utiliza en Inglaterra durante la primera revolución industrial. En particular, la invención del Stirling implicó la adopción de una unidad de recuperación de calor. Es un dispositivo que alcanzó e hizo posible el mejoramiento del rendimiento del motor. Bueno, aquí como ejemplo también podríamos poner el motor de un automóvil, que es el de un bochito. El bochito, Volkswagen utilizó el modelo del motor Stirling, ya que nada más es a base de aire y aceite el funcionamiento del carro. No ocupa agua y solo ocupa gasolina para seguir andando. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el ciclo Ericsson. El ciclo de Ericsson se llama así también en honor a John Ericsson, que fue su creador, y también lo diseñó para máquinas de calor a base de varios ciclos termodinámicos. Él también inventó 2 máquinas cíclicas de calor y desarrolló las máquinas también practicadas y basándose en su primer ciclo. También se conoce como ciclo cerrado de Brayton, mientras que su segundo ciclo se llama ciclo Ericsson. El ciclo de Ericsson es un ciclo termodinámico ideal compuesto por 4 procesos reversibles, 2 transformaciones isotérmicas y 2 transformaciones isobóricas. Esto describe que el ciclo de funcionamiento teórico de un tipo de motor térmico llamado motor de Ericsson puede y tiene similitudes con otros ciclos principales totales como el ciclo Stirling y el ciclo Brayton. De ellos también se puede tener una obtención más eficaz y más elaborada a base de la termodinámica para poder tener un mejor trabajo y funcionamiento en la vida humana y su desarrollo de ella. Y ya sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.